Continuamos con el desarrollo del programa, saludando la integración de Melton, que ya llegó. Acaba de llegar Melton Pineda, lo vi por ahí. Aquí estamos. Vamos a continuar. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, como siempre. Y más ahora inicio con la palabra de Dios. Isaías 40:31. Pero a los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Hay que tener toda la fortaleza del Señor en este momento y permanentemente. Miren, yo estoy, como mucha gente, sumamente preocupado por San Francisco de Macorís. Yo nací en San Francisco de Macorís, tengo mucha familia todavía en San Francisco de Macorís, tanto de parte de mi padre como de mi madre. Estoy sumamente preocupado. Supongo que Anibelka, que veo que se integra, también dará más detalles específicos, pero expreso mi preocupación porque he recibido mucha información, muchas llamadas de amigos, familiares, gente muy cercana, gente de los medios de todos lados, preocupado por lo que está pasando en San Francisco de Macorís. Ya el Colegio Médico y 55 instituciones, como decía María Elena, pidieron el toque de queda de 24 horas y también hay una carta pidiéndole, que incluso supongo que de eso dará más detalles también a nivel que la firma, pidiéndole al gobierno dominicano a que pida ayuda especial a Cuba, para médicos cubanos que vengan de alguna manera a ayudar, a auxiliar al gobierno dominicano en esto. Pedido que yo veo válido, importante, ojalá pudiera canalizarse así. Y realmente estoy sumamente preocupado por Macorís. Creo que el gobierno, las autoridades deben hacer un trabajo especial. Casi el 60% de los muertos son de San Francisco de Macorís y hay una situación de mucha tensión, mucho pánico, mucha desesperanza. Recibía en el fin de semana la información de varios hermanos de la iglesia y familiares de que había poco material para los médicos trabajar. Hicimos contacto con el ministro, con varias gente para que eso de alguna manera, ¿verdad?, se le diera atención. Las autoridades parece que están en eso, pero evidentemente que a Macorís hay que dedicarle una atención al país completo, pero Macorís tiene una realidad especial y creo que debe dársele más importancia que a cualquier cosa en este momento, porque parece ser que Macorís está siendo como una especie, suena duro decirlo, como una especie de pequeña Italia, como una situación que ha pasado, ha trascendido lo que se esperaba y evidentemente que por la razón que fuese, hay que ponerle mayor atención, cuidado las autoridades. Yo pido al ministro, pido al gobierno, al presidente Medina, que sus ojos se vuelquen de manera muy importante, no única, lógicamente en el país hay que tomar todas las medidas, pero de manera muy importante a San Francisco de Macorís, porque de verdad que Macorís lo necesita en este momento. Por otro lado, miren, el gobierno ha sabido manejar muchas cosas y yo creo que una de las cosas que mejor ha sabido manejar, con todas las medidas sanitarias muy importantes, pero también el aspecto económico, porque evidentemente si ante el avance que tanto afecta desde el punto de vista de nuestra salud, de nuestras vidas, de nuestra convivencia, a eso tú le agregas una serie de situaciones que también complican desde el punto de vista económico, eso sería un golpe mucho mayor para todos nosotros. Entonces, qué bueno que el gobierno está sabiendo manejar toda la situación, porque miren lo que pasa. Esta situación de salud, esta situación sanitaria, tiene enormes y profundas implicaciones económicas, hasta el punto que este fin de semana, la revista The Economics inglesa, que vive haciendo análisis permanente de todo lo que pasa en la economía mundial, dice que a quien más va a golpear, el golpeo más fuerte desde el punto de vista económico de todos los continentes va a ser América Latina. América Latina va a decrecer un menos 4.8, según dice The Economist. O sea, va a ser un golpe muy fuerte desde el punto de vista económico. Entonces, hay que estar previendo desde ahora, porque evidentemente se están tomando todas las medidas sanitarias, están en base a eso, pero no se puede descuidar el aspecto de la economía por muchas razones, porque sobre todo los sectores más vulnerables, si tú nada más le das medidas desde el punto de vista sanitario, va a provocar que se mueran desde el punto de vista económico. Entonces hay que saber combinar las dos cosas. Por eso saludo
este seguimiento que le está dando el Banco Central, tomando una serie de medidas interesantes, sobre todo cada vez más para que los bancos tengan facilidades para prestar, para que el dinero no tome no escasee, liberalizando el encaje legal, dándole facilidades a los bancos, dándole facilidades a los sectores productivos, una serie de medidas sumamente interesantes, que lógicamente son medidas técnicas, mucha gente tal vez no lo entienden, pero lo que significan cada una de esas medidas que están tomando los bancos centrales, primero, que el dinero no desaparezca ni encarezca, y segundo, que los bancos tengan posibilidades de auxiliar al sector productivo, a los empleados, a cada uno de nosotros, con préstamos fáciles, con tasas bajitas y rápido. Y yo creo que son medidas bien hechas, con una orientación clara y con visión del gobierno que debe combinar las estrictas medidas sanitarias con importantes medidas económicas. Otro aspecto importante, que hoy incluso hay un comunicado de la Dirección General de Impuestos Internos. Miren, este es un momento donde el gobierno también, así mismo como está flexibilizando desde el punto de vista económico general, tiene que tener mayores flexibilizaciones para las empresas. ¿Por qué? Porque muchas empresas, la mayor parte de las empresas, han recibido facilidades para que los empleados no lo cancelen, o si tienen alguna situación con ellos, le den facilidades en todos los órdenes para que las empresas sigan manejándose, para que todo el mundo siga funcionando en la medida de lo posible y ajustado a las condiciones. Entonces, en ese aspecto, el pago de los impuestos, yo sé que para el gobierno... Eury, un momentito, porque tenemos en la línea telefónica al alcalde Alfredo Martínez. Hay una situación sí, en Santo Domingo Este con todos los puentes tomados. Me han llamado personas que están atrapadas incluso en el túnel. Dice que hay un tapón hay un gran tapón, entonces para que nos explique. ¿Cómo no? Y damos la bienvenida a José La Luz, que también ya hay un se bloqueo, integró. Julio. Saludos. Sí. Alfredo Martínez, ¿cuál es la situación? Buenos días, staff. Mira, buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Adelante, ¿cuál es la situación, alcalde? Todos los puentes están tomados. Nosotros, como alcalde, no nos oponemos a ninguna medida. Lo que sí queremos pedir a la autoridad es que sea flexible con los caminos del ayuntamiento y con el personal que va a trabajar en la recogida de la basura. Porque con esta situación de pandemia que tenemos, que más de 100 camiones no puedan hacer su trabajo, ¿a dónde vamos a parar? Nosotros lo que le hacemos llamado a las autoridades a que sean flexibles con el personal que se identifica como empleado del ayuntamiento, con los vehículos que intervienen en la recogida de la basura, para nosotros poder hacer nuestro trabajo. Porque la Santo Domingo Este está habitualmente tomada por todos los lados. Y estas personas que no sabían que iba a haber un entaponamiento porque la medida no se avisó. Entonces, estas medidas es importante avisarlas para que la gente sepa qué atenerse. Bueno, señores, mañana vamos a cerrar los puentes para lo que sea. Solamente vamos a permitir que pasen con urgencia, porque ahora hay una situación ahí de entaponamiento que ojalá la DGC... Yo le estoy mandando videos y fotos. ¿Tú tienes videos y fotos? Lea tiene como 8 fotos. Yo le mando un video. Así es, la situación es bastante preocupante. Le mandé un video temprano. Alcalde. Que sean flexibles con el personal que interviene en la recogida de la basura. Ok. Bueno, pues gracias. Ahí escuchamos el llamado del alcalde Alfredo Martínez, sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios que hay que brindar para que la situación no se agrave. Por otra parte está la situación de estos entaponamientos que tenemos ahí porque la gente fue sorprendida con esta medida. Entonces, se supone que el toque de queda es a las 5 de la tarde, ¿eh? A las 5 de la tarde. Y esa es una medida de toque de queda la que se está aplicando ahí, en tempranito de la mañana. Eury, Eso es irregular. Totalmente. Eury, adelante. Sí, decía entonces, Julio, que en el caso de los impuestos que tienen que pagarse sobre todo en marzo y abril, lo que corresponden a marzo y lo que correspondería en abril, el gobierno tiene que pensar con dar ciertos niveles de flexibilización para que continúe el movimiento económico de las empresas. ¿Significa esto que Eury, pero todo el pago de todos esos impuestos se pospusieron? No, se pospuso alguno de los impuestos. Todavía ¿Pero cuáles impuestos? Todos los impuestos se pospusieron. Todos los compromisos que habían para ahora se pospusieron. Tiene que aclararlo. Por ejemplo, se dijo del del ITEVI, pero por ejemplo, el pago de la tesorería, el pago de
hay una serie de impuestos que pagamos las empresas, que pagan todas las empresas. La tesorería no es impuesto, claro, por eso te digo, no, pero eso no es impuesto, eso no es impuesto. La tesorería no es impuesto. Si no es tiene impuesto. que pagar salario, tiene que pagar Perdón, la tesorería. Pero escúcheme, hermano, yo estoy hablando. Pero eso no es impuesto, tesorería no es impuesto. Escúcheme, estoy diciendo pagos que hay que hacer de impuesto interno. Ok, pero eso no es un impuesto. Pero pónganse de acuerdo. Pero Bueno, estoy hablando de la Dirección General de Impuestos. Es que ese no es un ¿cómo impuesto que porque tiene que hacer? es que ese tiene que ver con los servicios que se le brindan a los trabajadores. Lo que no se puede suspender en estos momentos son pagos como ese, porque tú tienes que tener a la gente con su carnet de la Seguridad Social sin problema. Que pueda ir No, al pero médico. Oye lo que yo digo, lo que yo planteo es lo mismo Pero que se en hizo. todos los pagos que tienen que ver con el gobierno, que son ingresos directos de impuestos internos, todos se flexibilizaron. Claro, lo que yo te digo es lo siguiente, Y en muy ese bien. tipo de casos. Ahora lo que no se puede borrar ninguno deuda de de esos- nadie. Claro. No, Deuda no se puede borrar. Acuérdense que Eury es Yo lo que el estoy diciendo economista. es, pero escúchame, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿qué se hizo con los servicios de telecomunicaciones? No se puede suspender ninguno, aunque tú no pagues, no se te puede suspender ninguno. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es prorrogándote el pago para después. Yo lo que digo es con los ingresos, sobre todo que tienen que ver con las empresas de pagar de manera inmediata, que todos esos pagos se le dé el mismo trato que se le dio al del ITEVI, que sean prorrogados su pago, para que en marzo y abril las empresas tengan facilidades para poder enfrentar esta situación. Yo no hablo de exoneración a nadie, estoy hablando de facilidades igual a como se hizo con las telecomunicaciones, exactamente igual. O sea, ahora mismo a nadie le pueden suspender los servicios de telecomunicaciones, aunque no pague. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es prorrogarle su pago para más adelante, en función de que se mantenga informado, Bueno, se mantenga... mira, con el entretenido. ITEVIS, los contribuyentes pueden hacer pago, además de que está propuesto. No, el ITEVI no hay problema. El ITEVI Pueden no, hacer, yo te digo bueno, nosotros, que no sean- pero yo te digo además nosotros. de eso, de que la gente tiene una retención, que no es un dinero de la gente, puede hacer pago hasta cuatro Pero ese mismo, meses. Julio, lo que digo es Entonces, ese mismo trato que se dio con el pero ven ITEVI, acá, ¿cuál se otro, dé con los pero demás. que cuál impuesto no se ha hecho? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, declaración jurada. No, por eso del estoy hablando estoy hablando, Julio, oye, lo que fue impuesto sobre la renta y ITEVI fue claro desde el principio, ahí no hay problema, ningún problema. Estoy hablando de otros pagos que hay que hacer. ¿Pero cuáles? Lo de las retenciones, una serie de elementos que hay ¿Pero que cuáles? se Porque aclaren la seguridad social no se puede dejar de pagar. ¿Cuál? bien. Claro que ¿Cuál? sí. No, yo no digo dejar de pagar. Oye, lo que tiene que hacer el gobierno, que es lo que yo pido. Porque tú dices, no le pueden a nadie suspender. No, a nadie le pueden suspender ese servicio en estos 2 meses que estamos en emergencia. Pero ese pago, yo pienso que debe ser prorrogado igual que se hizo con el del ITEVI. Exactamente igual. ¿Por qué? Mira, porque es tú sacarle a la empresa en este momento. algo Mira que podrá hasta dónde se necesitar. extiende. Impuestos Internos explica que este aplazamiento también será para la aplicación de las siguientes obligaciones. Vamos a ver. Declaración jurada de impuestos sobre la renta a personas físicas Es impuesto sobre la con renta, negocio claro. de único dueño. Primera cuota de impuestos de activos de personas físicas con negocio de único dueño. Primera cuota de impuestos sobre los activos de personas jurídicas a la fecha del cierre del 31 de diciembre. Declaración jurada informada de las instituciones sin fines de lucro con cierre al 31 de diciembre. Es decir, todo lo Julio, que... oye, Julio, ahí no está ni tesorería, ni pero que tú insistes en tesorería y tesorería no es un impuesto. Eso es un Julio, pago ese es un pago igual que el del salario. Pero yo Ese es, estoy hablando ese es el mismo pago del salario, Eury. Eso no es un impuesto. Oye, lo que yo te digo, ese pago de tesorería, yo pienso que debe ser prorrogado, igual como se hizo el del ITEVI. Y entonces, ¿cómo tú brindas servicio? No, que no lo suspendan el servicio. Estamos en emergencia. Pero ve acá, es que no hay necesidad de eso. Bueno, yo te digo. Es que no hay necesidad de eso. Porque sí si una empresa no ve que no hay necesidad de eso, si una empresa... Julio, pregúntale a Eury, ¿quién le va a donar? Preguntémosle a Eury, ¿quién va a donar entonces los gastables que se necesitan en los centros médicos si no cobran? Claro. ¿Quién va a donar eso? Los médicos no van a cobrar. Eso no hay necesidad de suspenderlo. No, yo no digo suspenderlo, yo estoy hablando que se le dé el mismo trato que se le dio al ITEVI. No, eso no hay necesidad de suspenderlo. Es que eso no le corresponde al gobierno. Esa es la ley de seguridad social. Eso no le corresponde al gobierno, eso no es una postura del gobierno. Eso es protección al trabajador. Oye, perdón, en situación de emergencia, el gobierno puede prorrogar ese pago. No es que no se haga. Yo estoy hablando de en marzo y abril, que se haga el mismo trato. El ITEVI al gobierno no lo puede parar.
Pero no puede parar que se paren los pero servicios. Está bien, pero yo no sé por qué un pago mínimo, porque si una empresa le han facilitado Julio, todo, hay empresas, oye, Julio, pero es un pago mínimo, es un pago de la proporción del 10%, hay un 7% y un 3% de los trabajadores. Julio, 70% pagamos en la tesorería. No, 70, pero del total de lo que se paga, ¿no? Claro, por eso entonces hay empresas, te digo, hay empresas que tienen una cantidad de trabajadores importante que eso les representa. Ahora, yo estoy hablando ahora mismo, yo no estoy diciendo ni que se lo exoneren, ni que se lo quiten, que se lo prorroguen el pago en función de la situación. Es una sugerencia, ojalá el gobierno lo evalúe. Así mismo como hizo para las telecomunicaciones, que lo va a ir. Lo otro es, mire, es cierto que la mayor parte de los ingresos van allá muy afectados del gobierno. ¿Por qué? Porque el turismo, probablemente las remesas, la zona franca, que son los 3 elementos fundamentales de ingresos del gobierno, van a estar sumamente afectados. Los combustibles también. Los combustibles, exacto. Es decir, hay que entender cómo el gobierno se tiene que manejar en este tiempo. Por eso digo, cada medida que se tome tiene que ser en función de entender que no es nada más para el problema sanitario, es también para el problema económico global, porque cualquier situación de no favorecer a gente que necesitan en este momento comer, mantenerse, afecta tanto como el problema de que lo afecte el COVID. Entonces hay que tener una visión amplia, y lo digo sobre todo por mucha gente que está criticando una serie de cosas del gobierno, tiene que tener una visión amplia frente a esto, hay que saber combinar, y por eso digo, hay que hacer planteamientos concretos y específicos de manera que el gobierno lo pueda asumir y eso no le afecte para cumplir con una de las tareas fundamentales, que es mantener a que la población tenga ingresos y pueda seguir cada vez más resolviendo su problema cotidiano. Entonces, por eso planteo este tipo de cosas que creo que de alguna manera pueden ayudar a mantener, así como hace el Banco Central, de que haya más liquidez, de que también haya más ingresos para las empresas, poder darle a los trabajadores y que se mantenga más o menos activada la economía. Finalmente, 2 cosas finalmente muy breves. Reiterar la jornada de ayuno y oración que tienen las iglesias evangélicas en el día de hoy. Tenemos oración a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Le pedimos a toda la gente de fe que en ese momento dedique, aunque sea 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, para orar junto con toda su familia por el país, por nuestra nación, por el mundo, para que Dios nos dé protección y cuidado en este momento, todos los días, desde el domingo, desde ayer, hoy, mañana, hasta el miércoles, 3 y 6 de la tarde oración. Y finalmente... No solo de pan vive el hombre, Eury. Hay que tomar medidas y tener fe, las 2 cosas combinarlas. Eury, pero ustedes van a hacer eso, ustedes van a hacer esos cultos virtuales. Sí, todo es virtual, todo es virtual. Porque recuerda que uno de esos cultos fue que a Corea. Todas las iglesias estamos trabajando virtual, todas. Incluso todos los pastores lo que están dando el servicio a través virtual, en Facebook Live, en una serie de elementos para que... Y esta oración la exhortación es en nuestras casas, con nuestras familias, que oremos todos a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde por el bienestar del país y del mundo. Y finalmente, quiero dejar, como decía, María Elena hablaba del video que hizo el Ejército de la República Dominicana, que felicito a su comandante general, el amigo mayor general Estanislao Gonel Regalado, un video sumamente esperanzador, sumamente motivador, con la canción Hay una primavera para el mundo, y creo que todos debemos ver, vivir y compartir este extraordinario. Vamos a colocarlo y por ahí nos vamos a la pausa después.